LG NanoCell Nano 77, a la izquierda el tamaño de 55 pulgadas y a la derecha el tamaño de 50 pulgadas. Hago esta comparativa para que puedas percibir las diferencias que existen entre ambos modelos. Debes saber que son televisores LCD, tienen tecnología de retroiluminación LED directa. En estos dos tamaños, por lo menos aquí en Colombia, tienen panel UVA, no sé en el resto de países. Sé además que aquí en Colombia el tamaño de 65 pulgadas tiene panel ADS, no sé aún acerca del resto de tamaños. Ten presente que normalmente los asesores o vendedores de LG piensan que todos los televisores LCD LED de esa marca tienen panel IPS. Muchas veces no saben que LG también ofrece paneles UVA. Y estos dos tamaños de este modelo Nano 77 son un ejemplo de eso. Pues bien, tanto en alto rango dinámico, por ejemplo en este caso HDR10, como también en rango dinámico estándar, la diferencia entre ambos tamaños es que el modelo más grande tiene un poco más de brillo, pero realmente la diferencia no es muy grande. Y en cuanto a colores, también suele mostrar una leve mayor saturación, por lo menos en la mayoría de escenas y en la mayoría de modos de imagen, pero en cuanto a colores el tamaño más pequeño me parece que también muestra muy buenos resultados y de hecho en algunas escenas, sobre todo con el modo de imagen Filmmaker, tiende a mostrar colores un poquito más saturados. Realmente no es que se perciban grandes diferencias más allá de la cantidad de brillo a favor del tamaño más grande, aunque sea por poco. Y en cuanto a nivel de detalles, especialmente cuando en la escena obviamente hay partes con sombra y especialmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, el resultado es muy similar, a veces es levemente mejor en el tamaño más grande. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, el resultado entre ambos modelos es muy similar, es muy bueno debido al hecho de que tienen paneles UVA. La diferencia es que el tamaño más grande muestra un poco más de efecto clouding porque tiene mayor cantidad de brillo, aunque la diferencia sea muy poca, pero asimismo tiene mejor nivel de detalles, mientras que el tamaño más pequeño suele mostrar menor intensidad del efecto clouding porque tiene un poco menos de brillo y asimismo el nivel de detalles no es tanto como en el tamaño más grande, pero es igualmente bueno desde mi punto de vista. Y en rango dinámico estándar el resultado mejora un poco en ambos modelos, mostrando menor intensidad del efecto de nubosidad o clouding. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar en ambos modelos. El resultado es prácticamente igual, tienen el mismo procesador, muestran imágenes nítidas aun cuando la resolución del contenido sea muy baja. Recuerda simplemente que ningún televisor mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla en ambos modelos es muy decente a pesar de que tienen paneles UVA y a pesar de que no cuentan con altísimas cantidades de brillo. Los ángulos de visión desde mi punto de vista es el único aspecto negativo en cuanto a calidad gráfica porque como ves los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando las pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, pero es normal debido al hecho de que tienen paneles UVA. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es muy similar, mostrando muy poco efecto de pantalla sucia, aunque eso también puede variar dependiendo de cada unidad, de cada tamaño. Lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, el efecto de pantalla sucia considero que puede pasar desapercibido en la mayoría de ocasiones. El resultado en cuanto a manejo del movimiento cuando observas contenido a través de aplicaciones de streaming o por ejemplo a través de un decodificador de señal digital conectado a alguno de sus puertos HDMI, el resultado es igual entre ambos tamaños. El parámetro TrueMotion es el que permite de forma manual o automática decrecer considerablemente el efecto de vibración o conocido como Judder en caso de que así lo requieras para una escena mucho más fluida. En cuanto al apartado gaming, ambos tamaños de este modelo LG NanoCell Nano 77 cuentan con modo juego, también se puede hacer aparecer en pantalla estas game bars con estos modos de imagen predeterminados. La configuración gráfica en cuanto a colores y brillo cambia notablemente con cada modo de imagen, también se puede acceder
Desde esta Game Bar a configurar parámetros extra en cuanto a imagen, brillo, color, saturación de color, temperatura de color. También se puede modificar la salida de audio en caso de que por ejemplo tengas conectada una barra de sonido. El rendimiento es igual, es muy bueno a pesar de que ninguno de estos tamaños cuente con puertos HDMI 2.1 en el sentido de que no son compatibles ni con los 120 Hz, ni en 4K, ni en algún otro tipo de resolución, y tampoco son compatibles con tecnologías de frecuencia de actualización variables. Nunca llegué a percibir el efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing. El efecto ghosting que se puede llegar a notar entre ambos modelos es muy leve y solamente se puede percibir con este tipo de videojuegos que tienen muchas partes con oscuridad. Como te digo, es muy leve y para nada distractor. Y aquí además quiero decirte que el nivel de detalle sigue siendo un poco mejor en el tamaño más grande, aunque muestra un poquito más de intensidad del efecto clouding. La experiencia de terror entre ambos tamaños, gracias a que tienen paneles VA, me parece que es muy buena. En cuanto a tiempos de input lag, el rendimiento es igual desde mi punto de vista en 4K 60 Hz, por ejemplo, como lo es este caso. Considero que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con cualquiera de estos tamaños. En cuanto al apartado Smart, simplemente hay que decir que el sistema operativo es obviamente el mismo, ambos tamaños tienen el Magic Remote. La fluidez del sistema operativo no es la mejor, ya he criticado eso en los televisores de gama baja y media baja, como es el caso de estos dos de la marca LG de este 2023. La fluidez no es la mejor, en algunos casos de hecho puede ser terrible y algo estresante. Ambos tamaños tienen un asistente de voz, el asistente de voz propio de la marca LG, el Amazon Alexa, pero ninguno de ellos es compatible con la función de manos libres. También se puede hacer uso de la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring. En ninguno de ellos es posible la función de multiview ni pantalla superpuesta. También, si quieres, puedes sincronizar tu smartphone vía Bluetooth para, por ejemplo, escuchar música y al mismo tiempo apagar la pantalla del televisor o de los televisores, en este caso, para que el audio sea lo único que se reproduce. La tienda de aplicaciones es la misma, la propia del sistema operativo WebOS. Las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país. Y el navegador de internet también es el mismo para ambos tamaños, propio del sistema operativo WebOS. Se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz y reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Ambos tamaños tienen el mismo número y ubicación de entradas, una para el cable digital óptico, en la parte posterior además un puerto USB 2.0, un puerto HDMI 2.0, un puerto para el cable LAN para internet y en la parte posterior lateral otros dos puertos HDMI 2.0, otro puerto USB 2.0 y un puerto para el cable de la antena de aire. Y el resultado en cuanto a calentamiento en pantalla, luego de poco más de 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es un poco más alto en el tamaño más grande, probablemente debido a que tiene un poco más de brillo, aunque la diferencia no es muy grande. Sea como sea, en ninguno de ellos sentirás un calor exagerado al acercarte a sus pantallas. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del sistema de sonido de ambos tamaños. La potencia en la teoría es la misma, el rendimiento es un poco mejor en el tamaño más grande, aunque la diferencia realmente no es tan grande como de pronto sí la he podido percibir en otros modelos de otras marcas cuando he comparado el tamaño de 55 pulgadas contra el de 50 pulgadas. Debo decir que en este caso el de 50 pulgadas se comporta muy bien, la experiencia en ambos tamaños es nítida. Desde mi punto de vista no tiene distorsión a la hora de incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad, por lo menos no se percibe tanto como si la he percibido con otros modelos. Al final te voy a dejar con la comparativa de estos sistemas de sonido para que más o menos percibas las diferencias y te puedas hacer una idea de cómo podrían resultar en la vida real. De lo segundo que quiero hablarte es acerca de cuál de estos modelos recomiendo. Obviamente, si te alcanza para el tamaño más grande, vete por el tamaño más grande. Si no, pues por el tamaño más pequeño te ahorras un poco más de dinero y probablemente por espacio en algunas ocasiones pueda ser una mejor opción. Ya te he dicho que el tamaño de 65 pulgadas, al menos aquí en Colombia, no tiene panel VA. Ese tamaño tendría panel ADS, ya lo he podido corroborar. No sé aún acerca del tamaño de 70 pulgadas, que probablemente podría tener panel VA, y tampoco sé acerca del tamaño de 75 pulgadas, el cual probablemente podría tener panel ADS.
Ya sabes que entre un panel ADS y un VA, las diferencias son, primero, que el VA tiene mejor rendimiento en escenas oscuras, pero el ADS puede representar colores un poquito más bonitos y tiene mejores ángulos de visión. Pero el rendimiento en escenas oscuras de un panel ADS sería terrible, y peor aún si de pronto llegara a tener panel IPS. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y activa la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, te dejo con la prueba del sistema de sonido de ambos tamaños de este Smart TV 4K LG NanoCell Nano 77, un modelo del 2023.